Un feliz sábado para todos. Agradecemos al Señor nuevamente por estar aquí en su canal IAYA Hispano y gracias por permitirnos llegar hasta sus corazones. Estamos aquí ya en el tema número 7 de esta interesante serie, Alcanzando la Excelencia. Muchas lecciones se desprenden a partir de la vida de este hombre, Salomón el rey, al que estamos analizando. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a discernir lo que Él quiere hablar a nuestros corazones a través de la biografía de este rey. Un rey que tuvo el privilegio de 2 veces el Señor venir a hablarle. Y lamentablemente, por muchos errores aparentemente pequeños, él empezó a alejarse de Dios, poco a poco y casi imperceptiblemente. Y cada uno de nosotros tenemos los mismos riesgos, pero con la ayuda del Señor estamos estudiando, viendo a través de la palabra, dónde fue que este hombre erró para no cometer los mismos errores. La palabra del Señor habla claramente para que nos mantengamos firmes, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ni tampoco, como el mismo Salomón dijo, siendo sabios a nuestra propia opinión. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija y el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta tarde, en esta noche. Queremos que nos hables a nuestros corazones y ayúdanos a atesorarla para ponerla en práctica en nuestras vidas. En tus manos de amor nos colocamos en esta hora, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, el Señor, en su gran amor hacia nosotros, nos revela de manera clara y transparente a través de su palabra todo lo que Salomón hizo y cómo nosotros, conociendo su experiencia, podemos, si lo queremos y tomamos la decisión de seguir lo que Dios dice, ser diferentes. Aquí en el libro Profetas y Reyes, el libro que les he recomendado grandemente, yo tengo la versión antigua, en el capítulo número 4, la página 47 dice así: son muchos los errores que Salomón comenzó a cometer. Yo no he tenido tiempo para exponer todos, algunos que consideré importantes, mas busquen en este libro en oración y yo sé que el Señor le va a hablar a sus corazones y le va a mostrar los peligros de considerar ciertas órdenes de Dios como demasiado pequeñas para no tenerlas presentes en nuestra vida, tanto a nivel de mente como de práctica. Pero el Señor es claro, nada de lo que sembramos deja de dar su cosecha. Si nos desviamos en pequeñas cosas de lo que Dios ha establecido, tarde o temprano vamos a cosechar. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. No nos formemos ideas preconcebidas de cómo es que es Dios. No, Dios no necesita eso. Dios se nos ha revelado en su palabra. Y de esa manera es que debemos de tener fe y confiar en Él. No como yo creo, sino como Él se nos presenta. Dice así: otra de las desviaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste cedió a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Aquí fue Salomón cautivado por el enemigo y el elevarse de una manera
donde ya no fue capaz de darle la gloria al único que se merece la gloria, que es nuestro Dios, Salomón no supo manejar eso. Y elevado hasta la cima del edificio, por así decirlo, hasta la punta del pináculo, allá no fue capaz de mantenerse, sino que se mareó. Y al marearse en un lugar tan alto, evidentemente cayó. Y cuando uno cae de más arriba, más daño se hace. Eso es simple de definirlo, pero es real, es real. Y él se atribuyó la gloria que solo le pertenece a Dios. Vamos a ver algunos versículos donde él mismo, en la primera parte de su reinado, expresa de manera correcta en nombre de quién era que estaba construyendo ese famoso edificio que hoy lo conocemos tristemente como el Templo de Salomón, cuando debiera de conocerse como el templo de Dios que hizo Salomón o que ayudó a construir. Salomón sabía perfectamente que el que diseñó el plano de ese templo, el que mandó a buscar los materiales, todo el diseño fue de Dios. De ninguna manera debió atribuirse él algo. Al principio la gloria la daba al Señor, pero poco a poco se fue alejando de ese principio elemental que debiera siempre caracterizar a los hijos de Dios, de considerarse nada y darle la gloria a Dios, porque no es con nuestra propia fuerza, sino es con la fuerza del único que puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Yo no puedo nada. Jesús fue claro, sin mí nada podéis hacer. Todo eso debe girar en esa dirección. Y cada uno de nosotros debe humildemente reconocer su indignidad y permitirle al Espíritu Santo que trabaje de tal manera en nuestro corazón que lo reconozcamos siempre a Dios y que le demos el lugar que se merece. La honra y la gloria sean siempre para Él. Y Jesús fue un ejemplo claro de cómo es que debemos manejarnos. Y vamos a leer algunos versículos para ayudarnos. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29 dice, que estén tus ojos abiertos de noche. Es cuando Salomón ora en la dedicación del templo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Esa casa, ese templo, era porque el nombre de Jehová iba a estar allí. No era Salomón de ninguna manera el que debería de tener el privilegio de que eso se llame el templo de Salomón. Eso no. Hasta el día de hoy, cuando uno habla de ese templo, se le conoce como el templo de Salomón, porque Salomón no fue capaz de desviar la forma como los reyes de otras naciones le hablaban en relación al templo, y que hasta el día de hoy se quedó como el templo de Salomón. Ese no era el templo de Salomón, era el templo de Dios, porque el nombre de Dios era el que estaba allí. Otro versículo 42 y 43 dicen, pues oirán que tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y vinieren a orar a esta casa. Tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. El nombre de Dios estaba allí, y en su primera parte de reinado, cuando él era humilde y lo reconocía, gran bendición fue para aquellos que venían a escuchar la sabiduría, porque el
la palabra de Dios dice, Primera de Reyes 10, 23 y 24, que hemos leído en los primeros temas, dice así: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Las personas, los reyes, los otros hombres de las otras naciones sabían que la sabiduría era la que Dios había puesto en el corazón de Salomón. Pero tristemente, alabado y ensalzado constantemente, él no supo manejar de la manera correcta esos halagos que a la postre le hicieron daño. Lo marearon y perdió el equilibrio. Y empezó a atribuirse él la gloria que solo le pertenece a Dios. En este mismo capítulo, el capítulo 10, cuando la reina de Saba lo viene a visitar, el resultado, como todavía era humilde y todavía quería solamente hacer la voluntad de Dios, el resultado fue lo que dice el verso 9 del capítulo 10 de Primera de Reyes: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esa era la forma correcta como debería de haberse conducido siempre. Pero lamentablemente, como hemos leído en Profetas y Reyes, empezó a atribuirse la gloria que solo es de Dios. Muy diferente a Jesús. Cuando Jesús vino, él dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y cuando habla la oración modelo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tuyo es el poder y la gloria. Dice en el versículo de Mateo 6, 9 y 13. Jesús nos muestra cómo es que debería haber hecho Salomón. Y cada uno de nosotros no puede de ninguna manera atribuirse sus talentos, sus dones para su propia gloria. Son para darle gloria a Dios. Hermanos, amigos, es tremendo lo que la palabra registra y hasta qué profundidad llegó a descender Salomón cuando empezó a alejarse de las cosas celestiales por llenarse de las terrenales. Y quiero en estos últimos temas, ya que eran pocos, con la ayuda del Señor y solo con la ayuda de Él. Y me gustaría que usted le permita al Espíritu Santo tocar su corazón, porque Dios lo único que quiere es nuestro bien. Lo único que quiere es que yo pueda derribar esa barrera que Satanás ha colocado, ese orgullo, esa soberbia, y que reconozca que no es a mi manera, que reconozca, como dijo David en el Salmo 100, o creo que es el Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Debemos de derribar ese orgullo que nos hace a nosotros, que hace de nosotros nuestros dioses, y que no permitimos a Dios hablarnos para que sigamos su voluntad, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Y al querer hacer nuestra voluntad, hacemos de nosotros un Dios. Y solo hay un Dios. Me gustaría ir a Eclesiastés capítulo 1. En Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2 está registrado de manera muy clara lo que Salomón hizo cuando se separó de Dios. Dice así:
Versículo 4 del capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, y me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias, y me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y escuche por favor el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue mi parte de toda mi faena. Salomón está expresando una cosa que humanamente hablando delante de Dios es terrible, porque él está definiendo todo lo que había conseguido, todo lo que había alcanzado, y dentro de ese contexto, él habla de una actitud que tuvo cuando le permitió al enemigo separarlo de Dios y creer él que él era el sabio, que él era el prudente, que él era el único que podía guiar su propio camino. Y frente al hecho de alejar a Dios de la vida suya, ¿qué protección tenía él de poder ganar la victoria contra la carne y el pecado? Si Jesús fue claro cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. La única respuesta lógica es lo que él mismo declara. Y cuando uno se separa de Dios, no es fácil de creerlo, pero es real. Uno comete cosas que en sus 5 sentidos, en el temor del Señor, parecían imposibles que algún día una persona de esas características espirituales iba a participar de esas cosas. Pero así es el mundo en el contexto del pecado. Así somos los hombres cuando le permitimos al enemigo reinar en nuestro corazón y alejamos al único que debería de reinar, que es nuestro Dios, creador y redentor. Y él dice con palabras sumamente claras para que nadie las malinterprete o saque conclusiones exageradas del asunto. La sentencia del versículo 10 de Eclesiastés capítulo 2 es elocuente cuando habla en lo que Salomón se convirtió y en lo que Salomón participó. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y cuando uno dice, pero ¿qué pasó con este rey? Y dice después, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue la parte de toda mi faena. Hermanos, amigos, Salomón experimentó y probó de todo. Tristemente, no sé cómo explicarlo, solo sé que quien le permite al enemigo que lo aleje de Dios, lamentablemente está sentenciado por el mismo camino en el que Salomón cayó. La hermana White, cuando comenta este capítulo 1 y este capítulo 2 de Eclesiastés, ella dice lo siguiente,
Y me gustaría que preste mucha atención. Aquí tengo una Biblia de estudio con el espíritu de profecía, la Biblia Misión. Y cuando abro aquí en el libro de Eclesiastés, dice así la declaración del espíritu de profecía. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez, después que había probado plenamente que todos los placeres que pueden dar la tierra son vanos e insatisfactorios. Por eso es que él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Acá dice la triste autobiografía de Salomón. Hay declaraciones que son muy fuertes, porque este rey empezó con una etapa y bajo el temor de Dios, siendo una bendición, y lo hemos repetido muchas veces, porque tú y yo estamos en el mismo peligro y necesitamos estar apercibidos, sin exagerar el poder del enemigo que tenemos, pero siendo muy conscientes del mismo, estar siempre en guardia y mantenernos cerca de Jesús, cerca de Dios, en constante comunión con aquel que es el único que puede regalarnos la victoria. Y Salomón, lamentablemente, después de tantas ventajas, de tantos talentos, de tantos dones y tantas bendiciones, le permitió al enemigo oscurecer su vida a tal punto que esa bendición grande que fue quedó en el olvido para convertirse en una maldición sumamente grande. Tú y yo no le podemos permitir a Satanás de ninguna manera ser instrumentos del enemigo para denigrar el nombre de aquel que lo único que ha hecho es amarnos a tal punto de entregar su vida para redimirnos de la maldición del pecado, de ese pecado a donde Satanás nos quiere volver a llevar, para que disfrutemos y nos alegremos como que si eso fuera la libertad que tanto estábamos buscando, cuando en realidad eso es esclavitud, libertinaje y nada tiene que ver con lo que Dios ofrece para aquellos que quieren hacer su voluntad. Quiero terminar en esta hora mostrando la misericordia y el amor de Dios. Y en los temas últimos que tenemos, vamos a ver las diferencias que surgen en la vida de Salomón, cómo él era antes y en qué se convirtió. Y también vamos a ver las lecciones que se desprenden en beneficio de nosotros cuando en oración leemos la vida de este hombre que va a expresarnos claramente enseñanzas que si las aplicamos en nuestras vidas vamos a tener como un cerco de protección en favor de mantenernos siempre por la línea correcta. Salomón, después que dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue la parte en toda mi faena. Dice la hermana White que él se alejó de la fuente de la verdadera felicidad para encontrar la felicidad donde nunca la iba a encontrar. Pero él dice en el versículo que sigue, miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
La hermana White tiene una expresión muy fuerte cuando se refiere a Salomón. El cielo contempló a ese hombre, dice ella, y llegó a la conclusión que su caso era casi desesperado, casi sin esperanza. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero es real. Que tú y yo le permitamos al Señor ser siempre nuestro consejero y que su palabra, como dice Deuteronomio capítulo 17, esté siempre en nuestras vidas día a día para no apartarnos del Señor ni a diestra ni a siniestra. En los próximos temas analizaremos de manera más profunda lo que el pecado hizo en el corazón de un rey, quien tuvo el privilegio, y lo quiero volver a leer porque es muy importante, hermanos, que lo que se quede en nuestros corazones es la misericordia con que el Señor trabajó con Salomón. Es la forma como el cielo, en su deseo de despertarlo de ese sueño profundo de la que él no quería despertarse, de la forma como Dios trabaja. Dice así: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado, Primera de Reyes 11:9, porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y Jehová le dio una reprensión. Y el verso 12 dice: sin embargo, porque le dice voy a romper el reino en el versículo 11, pero el versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Aquí hay amor encubierto, y lo bueno que Salomón supo discernir ese amor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. El próximo tema vamos a hablar cómo es que Salomón se levanta de ese hoyo donde estaba hundido y donde no había esperanza de que se volviera a levantar. Dios tiene poder, Dios es el único que merece la gloria. Dios, si usted le da el espacio, Él entra para elevar, para redimir, para salvar. Que tenga un óptimo sábado, que el Señor le bendiga grandemente, que pueda ayudarnos a compartir este mensaje y que le permitamos al Espíritu Santo reinar supremo en nuestros corazones, y la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén. IAG, juntos avanzaremos.